Firma aquí, vieja, es para tu pensión, me apuró mi hijo empujando el papel en la notaría. Pero leí la palabra venta. Soy Eulalia, 69 años, dueña del rancho. Él ignora a quien marqué desde el baño hace un minuto. Todo había empezado esa misma mañana, mucho antes de que el sol terminara de calentar la tierra roja de mi propiedad, el rancho Los Cántaros. Yo estaba en la cocina, colando el café de olla como lo he hecho durante los últimos 40 años, cuando escuché el rugido del motor. Era la camioneta de Ramiro, mi hijo menor, una camioneta demasiado grande, demasiado brillante, y como casi todo en su vida, comprada a base de deudas que no podía pagar. Entró por la puerta de mosquitero, haciendo un ruido tremendo, trayendo consigo ese olor a loción cara que siempre me ha parecido que huele a desesperación y a limón agrio. No hubo un «buenos días, mamá», ni un beso en la frente, solo una prisa nerviosa que le hacía sudar la frente a pesar del frío de la mañana. «Ponte los zapatos buenos, mamá», me dijo, agarrando mi suéter de lana del respaldo de la silla. «Hoy se vence el plazo del gobierno para actualizar los datos de tu pensión de viudez. Si no firmamos hoy, te la quitan. Y no estamos para perder dinero». Yo no quería ir. Tenía que supervisar a los muchachos que iban a vacunar a los becerros y el huerto de aguacates necesitaba riego. Pero Ramiro insistió con esa voz suave y manipuladora que aprendió a usar desde niño cuando quería sacarme dinero para sus caprichos. Me dijo que sería rápido, que él ya tenía todo arreglado con un licenciado en la ciudad, que solo era cuestión de poner un garabato en un papel y regresaríamos antes del mediodía. Así que, por el amor ciego que una madre le tiene a sus hijos, me limpié las manos en el delantal, me puse mis zapatos negros de salir y me subí a su camioneta. El camino a la ciudad fue tenso. Ramiro manejaba rápido, rebasando camiones en la carretera de 2 carriles, golpeando el volante con los dedos, al ritmo de una música en inglés que sonaba demasiado fuerte. Yo miraba por la ventana cómo mis árboles de aguacate, verdes y frondosos, iban quedando atrás, reemplazados poco a poco por el gris del pavimento, los espectaculares despintados y el humo de los escapes. Mi difunto esposo, Fausto, y yo habíamos levantado Los Cántaros desde que era un pedazo de tierra lleno de piedras. Nos costó sangre, sudor y las rodillas, pero logramos hacer de él un rancho próspero. 50 cabezas de ganado y 10 hectáreas de aguacate de primera calidad. Era mi vida entera, mi orgullo y mi tranquilidad para la vejez. Llegamos a una notaría en el centro de la ciudad. El lugar estaba helado. El aire acondicionado zumbaba como un enjambre de abejas enojadas y el ambiente olía a papel viejo mezclado con un aromatizante de pino artificial que me picaba en la nariz. Nos pasaron a una oficina con sillas de cuero negro que se me pegaban a la falda. Detrás del escritorio había una asistente con uñas postizas larguísimas, pintadas de un rojo escandaloso, que tecleaba en su computadora sin siquiera mirarnos a los ojos. «Aquí están los documentos, señora», dijo la mujer con voz aburrida, dejando caer un fajo de hojas gruesas sobre el escritorio. «El licenciado ya revisó todo. Solo tiene que firmar en las cruces azules y poner su huella en la última página». Ramiro se inclinó sobre el escritorio casi de inmediato. Su respiración era agitada. Puso su mano grande y sudada sobre la parte superior de las hojas, cubriendo el encabezado. Con la otra mano, me acercó una pluma de metal pesado, de esas que parecen costar más que la comida de un mes. «Firma aquí, vieja, es para tu pensión y el apoyo del campo que da el gobierno», me dijo, golpeando con el dedo índice la parte inferior de la hoja. «Rápido, que tengo una reunión con unos socios y ya vamos tarde». Había algo en su tono, una urgencia rasposa que encendió una alarma en mi pecho. Soy una mujer de campo, pero no soy ninguna ignorante. Toda mi vida he sabido que el diablo se esconde en las prisas. Además, la palabra «vieja» salió de su boca con un desprecio que me dolió más que una bofetada. No era un apodo de cariño, era una declaración de inutilidad. Para él, yo ya no era su madre, era un estorbo que respiraba. Metí la mano en mi bolsa de cuero gastado y saqué mi estuche. Era un estuche de anteojos de carey roto, reparado en la bisagra con un pedacito de alambre de cobre que yo misma le había puesto. Saqué mis lentes de lectura y me los acomodé en el puente de la nariz. Ramiro resopló, rodando los ojos.
Ay, mamá, por el amor de Dios. Vas a tardar horas si te pones a leer todo eso. Es un machote estándar del gobierno, pura palabrería legal. Confía en mí, soy tu hijo. El que confía en exceso se queda sin calzones, decían en mi pueblo. Le respondí con calma, apartando su mano sudada del papel con firmeza. Bajé la vista. Las letras negras y gruesas del encabezado parecían saltar del papel para golpearme directo en los ojos. No decía Secretaría de Bienestar. No decía pensión de viudez. Decía contrato de compraventa de bien inmueble. Mis ojos viajaron rápidamente por los siguientes renglones, ignorando el zumbido del aire acondicionado que de pronto me pareció ensordecedor. Vi mi nombre completo como la parte vendedora. Vi el nombre de una empresa que no conocía como la parte compradora. Vi la descripción del predio. Rancho Los Cántaros, municipio de San Juan de las Manzanas. Y vi el precio. Una cantidad ridícula. Ni la 10ª parte de lo que valía la tierra, y mucho menos lo que valían mis animales y mis árboles. El golpe me dejó sin aire, como si me hubiera pateado un caballo directamente en el pecho. El estómago se me revolvió con una violencia que casi me hace vomitar. Mi propio hijo, el niño al que le curaba las rodillas raspadas con sábila, el muchacho por el que pasé noches en vela cuando le daba asma de chiquito, me había traído con engaños para robarme mi casa, mi tierra, mi sustento. Quería dejarme en la calle, seguramente para saldar sus deudas de juego o para mantener esa vida de lujos falsos que tanto le obsesionaba aparentar. El dolor de la traición era tan profundo que sentí un nudo en la garganta del tamaño de una nuez. Por un segundo, la tristeza amenazó con desbordarse en lágrimas. Pero entonces, la tristeza se enfrió. Se congeló hasta convertirse en una rabia dura, afilada y silenciosa. No iba a llorar. Las lágrimas no salvan los ranchos y el llanto no detiene a los cobardes. ¿Qué pasa, mamá? Ya firma, por favor, me están esperando, insistió Ramiro, su voz temblando ligeramente por la impaciencia. Solté el papel y me llevé las manos al estómago, encorvando la espalda y apretando los ojos. ¡Ay, hijo! ¡Ay, Dios santo! Gemí, fingiendo un tono de dolor agudo. Ese café de olla me cayó como plomo en el estómago. Siento un retorcijón tremendo, me anda urgiendo ir al baño. La cara de Ramiro se contorsionó en una mezcla de asco y frustración. ¿Ahorita? Mamá, no inventes, aguántate 5 minutos. El notario nos va a cobrar extra si le hacemos perder el tiempo. No puedo, Ramiro, de verdad no puedo, me voy a ensuciar aquí mismo, dije, levantándome de la silla con dificultad, apoyándome en el escritorio como si apenas pudiera tenerme en pie. La asistente de las uñas rojas señaló hacia el pasillo con un bolígrafo sin levantar la vista de su monitor. Al fondo a la derecha, señora. Salí de la oficina caminando lento, arrastrando un poco los pies. Pero en cuanto doblé la esquina del pasillo y quedé fuera de su vista, mi postura cambió. Enderecé la espalda y caminé con pasos rápidos y seguros hasta el baño. Entré y le puse el seguro a la puerta de madera astillada. El baño olía fuertemente a cloro barato. Me acerqué al lavabo y me miré en el espejo manchado de sarro. Vi mis arrugas profundas alrededor de los ojos, mis canas recogidas en un moño apretado, mi piel curtida por el sol del campo. Ramiro me veía y solo veía a una anciana ignorante, a una vieja senil a la que podía mangonear con un par de gritos y mentiras. Lo que mi hijo había olvidado, o quizás nunca valoró, era mi pasado. Antes de casarme con Fausto y dedicarme al rancho, yo había trabajado 10 años como asistente en el registro público de la propiedad en el municipio. Yo conocía de escrituras, de sellos, de fraudes y de leyes mucho mejor que cualquier abogado de pacotilla que él hubiera contratado. Y, sobre todo, yo conocía a la gente. Metí la mano a mi bolsa y saqué mi teléfono celular. Era un aparato sencillo, de botones grandes y pantalla pequeña. Ramiro se burlaba de él, diciendo que era un ladrillo de la prehistoria y creyendo que yo apenas sabía usarlo para mandar bendiciones de buenos días por mensaje. Desbloqueé el teclado y busqué un número que me sabía de memoria. El número de Arturo Robles. Hoy en día, el comandante Arturo Robles era el jefe de la policía estatal de toda la región. Un hombre temido y respetado que viajaba en camionetas blindadas.
Pero hace 35 años, Arturo era solo un muchacho flaco y huérfano que trabajaba de peón en nuestro rancho. Cuando su madre enfermó de los pulmones, Fausto y yo pagamos las medicinas. Cuando ella murió, yo misma le compré el cajón y le di el dinero para el entierro porque él no tenía ni en qué caerse muerto. Arturo nunca olvidó eso. Éramos compadres de palabra, unidos por esa lealtad de la gente de campo que no se borra ni con los años ni con los cargos públicos. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara una voz gruesa y autoritaria. «Bueno, Arturo, soy yo». «Eulalia», dije, mi voz sonando firme, rebotando en los azulejos del baño. «Doña Eula, qué milagro que me marca. ¿Cómo están las cosas por los cántaros? ¿Todo bien con los muchachos de la patrulla que le mandé para que le dieran rondines?» Su tono cambió de inmediato, volviéndose cálido, lleno de ese respeto que mi propio hijo me negaba. «El rancho está bien, Arturo. El problema lo tengo yo, aquí en la ciudad». Fui directo al grano, sin adornos. Mi hijo Ramiro me trajo con engaños a la notaría pública número 4, la que está en la avenida Juárez. Me dijo que era para firmar lo de mi pensión, pero me puso enfrente un contrato de compraventa del rancho. Me quiere robar mis tierras, Arturo. Es un fraude. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido de una silla rechinando y el crujido de una radio policial en el fondo. Cuando Arturo volvió a hablar, su voz había perdido toda la calidez y se había convertido en acero puro. «Ese muchacho siempre tuvo la sangre liviana para las mañas», gruñó el comandante. «¿Ya firmó usted algo, doña Eula?» «No he firmado nada. Me vine al baño a hacer tiempo, pero necesito que me ayudes. No voy a permitir que me quite lo que construí con su padre». «No se preocupe por nada, madrina», dijo Arturo, usando el apodo de cariño que me tenía desde hacía años. «Usted regrese a esa oficina y sígale el juego. Hágase la enferma, la que no entiende, lo que sea necesario para entretenerlo. En 10 minutos estoy ahí con mis muchachos. Y le juro por la memoria de mi santa madre que hoy mismo le quitamos las ganas a ese cabrón de andar robando a su propia sangre». «Gracias, Arturo. Te espero», respondí, y colgué. Guardé el teléfono en mi bolsa. Abrí la llave del lavabo y me mojé las manos. El agua estaba helada, lo cual me ayudó a terminar de despertar cada uno de mis sentidos. Tomé una toalla de papel rasposa y me sequé con cuidado. Me acomodé el cuello de mi blusa, toqué la pequeña cruz de plata que colgaba en mi pecho y respiré profundo. Ya no había miedo, ya no había tristeza, solo había una determinación absoluta. Ramiro había cometido el peor error de su vida al subestimar a la mujer que le enseñó a caminar. Pensó que estaba cazando a una paloma vieja, sin darse cuenta de que se había metido en la cueva del lobo. Salí del baño y caminé de regreso por el pasillo. Esta vez, mis pasos eran lentos pero calculados, arrastrando los zapatos a propósito para hacer ruido. Entré a la oficina encorvada, tocándome el estómago. Ramiro estaba de pie, caminando en círculos pequeños sobre la alfombra gris. Al verme entrar, suspiró con exageración, mirándose el reloj de pulsera que seguramente tampoco había terminado de pagar. «Por fin, mamá. Ya pensaba que te habías desmayado ahí adentro. Siéntate ya, por favor, que el licenciado me acaba de mandar mensaje de que ya necesita las hojas», me regañó, señalando la silla de cuero. Me senté despacio, dejando que la silla rechinara bajo mi peso. Miré los papeles sobre el escritorio. La asistente seguía tecleando, ignorando por completo el crimen que estaba a punto de cometerse frente a sus narices. Ramiro tomó la pluma de metal pesado y me la puso directamente en la palma de la mano, cerrando mis dedos alrededor de ella. Su tacto era frío y resbaladizo. «Solo pon tu firma aquí, en la línea de abajo, y nos vamos a desayunar lo que tú quieras. Yo invito», dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Levanté la mano con la pluma, permitiendo que temblara ligeramente, imitando a la perfección la debilidad que él esperaba ver en mí. Lo miré a los ojos, adoptando una expresión de duda inocente, de anciana confundida. «Ay, hijo mío», dije con voz temblorosa, acercando la punta de la pluma al papel sin llegar a tocarlo. «Con esta pensión del gobierno, ¿tú crees que sí me va a alcanzar para arreglar las goteras del techo del granero antes de que empiecen las lluvias fuertes?» Ramiro se rió, una risa corta, cruel
y llena de avaricia, mientras me daba unas palmaditas condescendientes en el hombro. Te va a sobrar para el techo, para las vacas y para todo lo que quieras, viejita. Tú nomás confía en mí y firma. Asentí lentamente con la cabeza, manteniendo la pluma suspendida a milímetros del papel, mientras mis oídos se agudizaban, esperando ansiosamente el sonido de las sirenas que estaban a punto de rasgar la tranquilidad de la calle. Mantuve la pluma de metal pesado suspendida en el aire, a escasos milímetros del papel blanco que amenazaba con robarme la vida entera. El zumbido del aire acondicionado parecía burlarse de la tensión en la pequeña oficina, y el olor a pino artificial me revolvía el estómago de verdad, no como el cuento que le acababa de inventar a mi hijo. Ramiro me miraba con los ojos muy abiertos, como un depredador impaciente que espera que su presa dé el último respiro. «Mamá, por el amor de Dios, ya pon la firma», me rogó con esa voz chillona que se le salía cuando estaba desesperado. Se pasó una mano por el cabello engominado, dejando una marca de sudor en su frente. «Es que con este frío tan bárbaro que tienen aquí adentro, se me entumen los dedos, hijo», le respondí, haciendo que mi mano temblara de manera exagerada. La punta de la pluma rozó apenas la hoja, dejando un puntito de tinta negra, pero sin formar ninguna letra. «Tú sabes que desde que me dio la reuma el año pasado, las manos ya no me responden igual si no están calientitas». Solté la pluma a propósito. El cilindro de metal rodó por el escritorio de madera oscura con un sonido sordo y chocó contra el teclado de la asistente. La mujer de las uñas rojas y escandalosas detuvo su tecleo por primera vez desde que llegamos. Soltó un suspiro cargado de fastidio y empujó la pluma de regreso hacia mí con la punta de su dedo índice, como si le diera asco tocar mis cosas. «Ay, qué torpe soy, disculpen ustedes», dije, bajando la cabeza con humildad fingida. Mientras Ramiro maldecía por lo bajo y recogía la pluma para volver a ponérmela en la mano, aproveché para fijar la mirada a través de mis viejos lentes de carey, esos que tenían el alambrito de cobre en la bisagra. Necesitaba evaluar bien el terreno antes de que Arturo llegara con sus patrullas. Recorrí el documento de compraventa con la vista, saltando de párrafo en párrafo, con la agilidad que solo te dan 10 años de trabajar revisando escrituras en el registro público de la propiedad. Ahí estaba la trampa completa. El comprador no era una persona, era una empresa llamada Desarrollos Inmobiliarios del Bajío Sociedad Anónima. Una empresa fantasma, de esas que se arman de la noche a la mañana con prestanombres para lavar dinero o para despojar a los campesinos de sus tierras. Vi el precio de venta estipulado en la cláusula tercera, 250,000 pesos. Una miseria absoluta. Mi puro huerto de aguacates valía 10 veces más que eso en una mala temporada. Ramiro no solo me estaba robando, me estaba malbaratando para pagar alguna deuda urgente que seguramente lo tenía con el agua hasta el cuello. Pero lo que más me llamó la atención fue el sello gris estampado en la esquina superior de la hoja. Decía, Notaría Pública número 4, titular, licenciado Roberto Garza Villalobos. El corazón me dio un vuelco de reconocimiento. En mis tiempos de asistente en el municipio, hace más de 30 años, el nombre de Roberto Garza Villalobos era sinónimo de tranza. En aquel entonces era un abogadillo de cuarta que se dedicaba a falsificar firmas de difuntos para quitarles parcelas a las viudas en los pueblos vecinos. Recuerdo que le suspendieron la licencia un tiempo, pero como en este país el dinero baila con la corrupción, seguramente compró su notaría años después. Mi hijo no solo había planeado robarme, se había aliado con un coyote profesional. La rabia volvió a subirme por el pecho, caliente y espesa. Miré a Ramiro. Sus zapatos de diseñador estaban raspados en las puntas y el reloj que llevaba en la muñeca, aunque brillaba mucho, tenía el cristal rayado. Toda su vida era una fachada. Recordé las mañanas heladas en el rancho Los Cántaros, cuando Fausto y yo nos levantábamos a las 4 de la madrugada para ordeñar a las vacas. Recordé cómo me sangraban las manos de tanto tallar su ropa en el lavadero para que se fuera limpio a la escuela de la ciudad. Nosotros le dimos todo para que estudiara, para que fuera un hombre de bien, y él siempre nos pagó con desprecio. Le daba vergüenza que sus padres olieran a tierra mojada y a humo de leña. Durante años soporté sus malas caras y sus comentarios hirientes. «Hueles a vaca, mamá»,
me decía cuando intentaba abrazarlo frente a sus amigos finos. No hables en la mesa, que no entiendes de estos temas. Me callaba cuando venía de visita en Navidad. Yo bajaba la cabeza y me guardaba las palabras, pensando que era el precio que una madre vieja tenía que pagar para no perder el amor de su hijo menor. La sociedad entera te enseña eso, que cuando el pelo se te pone blanco y la piel se te arruga como pasa seca, ya no tienes voz. Te conviertes en un mueble viejo que estorba en la esquina de la sala. Creen que porque caminamos despacio, el cerebro también se nos frenó. Creen que no vemos, que no escuchamos, que no entendemos. Qué equivocados están. Los años no te quitan la inteligencia, te quitan la ingenuidad. Mamá, ¿qué tanto le miras al papel?, me reclamó Ramiro, sacándome de mis pensamientos. Estaba parado a mi lado, golpeando el piso con la suela del zapato en un ritmo frenético. Es pura palabrería aburrida. No vas a entender nada de lo que dice ahí. Son términos de abogados. Ya firma que el estacionamiento me va a cobrar otra hora. Lo miré desde abajo, encorvando un poco más los hombros para acentuar mi apariencia de anciana desvalida. Era casi cómico ver cómo mi hijo caía redondito en su propio prejuicio. Para él, yo era solo la vieja ignorante que no sabía hacer otra cosa que colar café de olla y darle maíz a las gallinas. No se imaginaba que, mientras él sudaba de nervios, yo estaba calculando mentalmente los artículos del Código Penal. Intento de fraude, falsificación de voluntad, abuso de confianza. Si lograba armar bien el escenario, Ramiro y su licenciado de pacotilla no verían la luz del sol en un buen rato. Es que la letra está muy chiquita, mijo, me quejé, arrastrando las palabras. Toqué el papel con la yema del dedo, justo sobre el nombre de la inmobiliaria fantasma. ¿Y esto qué es? Aquí dice algo de una empresa. ¿El gobierno ahora le da la pensión a uno a través de empresas? La asistente de las uñas rojas dejó de teclear de golpe y levantó la vista por fin. Me miró con una mezcla de sorpresa y pánico, y luego volteó a ver a Ramiro, esperando instrucciones. La cara de mi hijo perdió un poco de color. Tragó saliva de manera ruidosa y se apresuró a tapar esa parte del documento con su mano grande y húmeda. Sí, mamá, sí, tartamudeó un poco, intentando recuperar su tono suave y persuasivo. Es una empresa que el gobierno contrató para administrar los fondos de los adultos mayores. Es una cosa nueva que sacaron este año. Ya ves cómo son los políticos, siempre inventando cosas. Tú no te preocupes por eso. Ah, ya entiendo, dije, asintiendo lentamente, dejando que mi rostro se relajara en una expresión de total inocencia. Qué listos son ustedes los muchachos de ahora para entender todas estas cosas modernas. Si no fuera por ti, mi niño, yo me quedaría sin mis centavos. Ramiro suspiró, aliviado de que mi confusión hubiera pasado tan rápido. Para eso estoy, mamá, para cuidarte. Ahora, por favor, la firma. Pero mi plan estratégico apenas estaba tomando forma. Yo sabía que Arturo Robles y sus muchachos debían estar ya cruzando la ciudad, abriéndose paso entre el tráfico de la Avenida Juárez. Si las patrullas llegaban y entraban a esta oficina en este momento, ¿qué iba a pasar? Ramiro diría que fue un malentendido, que se equivocó de papeles. La asistente diría que ella solo imprime lo que le mandan. Y el verdadero orquestador legal del fraude, el licenciado Roberto Garza, se lavaría las manos escondido en su despacho privado, alegando que él nunca estuvo presente durante la supuesta lectura del documento. No, eso no me servía. Yo necesitaba que el ratón gordo saliera de su agujero. Si iba a limpiar la casa, iba a barrer hasta el último rincón. Necesitaba al notario en esta misma habitación, validando el fraude en persona, justo en el momento en que la policía irrumpiera. Bueno, mijo, sí voy a firmar, anuncié, tomando la pluma de nuevo y acomodándomela bien entre los dedos. Ramiro soltó un quejido de victoria prematura y hasta se frotó las manos. Pero antes, tengo una condición. El rostro de mi hijo se endureció de inmediato. ¿Condición? Mamá, no estamos para juegos. No hay condiciones, firmas y nos vamos. Dejé la pluma sobre el escritorio, crucé las manos sobre mi regazo y me enderecé apenas un poco en la silla de cuero frío. Tu padre, que en paz descanse, me enseñó que uno nunca debe entrar a la casa ajena sin saludar al dueño, y mucho menos si te están haciendo un favor tan grande. Dije con voz firme, aunque suave.
Tú me dijiste que el licenciado en persona te ayudó a arreglar todo este enredo de mi pensión para que saliera rápido. Yo no voy a poner mi nombre en ningún papel hasta que ese señor no salga, me dé la cara y yo le pueda dar las gracias de viva voz y un apretón de manos. Es cuestión de educación, Ramiro. En el rancho seremos pobres, pero somos agradecidos. Ramiro me miró como si me hubieran salido dos cabezas. Abrió la boca para gritarme, pero se contuvo al recordar que estábamos en una oficina pública, aunque fuera una oficina corrupta. Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirla en un siseo venenoso. Mamá, el licenciado es un hombre muy ocupado. No tiene tiempo para salir a recibir las gracias de una señora de rancho. Firma ya, te lo ordeno. Pues si me lo ordenas, menos firmo, le contesté, cerrando los ojos y cruzándome de brazos como una mula terca que se niega a caminar. Si tiene tiempo para cobrarte, tiene tiempo para decir buenos días. Sin saludo al licenciado, no hay firma para el gobierno, y hazle como quieras, muchacho. La asistente soltó una risita nerviosa y disimuló tapándose la boca con la mano llena de anillos baratos. Ramiro estaba a punto de explotar. La vena de su cuello latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a reventar la piel. Miró el reloj de nuevo. Cada minuto que pasaba era una eternidad para él, y un triunfo silencioso para mí. Está bien, maldita sea, murmuró mi hijo entre dientes, dándose por vencido ante mi terquedad de anciana. Se volvió hacia la asistente y le tronó los dedos de forma grosera. Ve a buscar a Garza. Dile que salga un minuto, que mi madre se puso de caprichosa y no quiere firmar la compra. Digo, el trámite. Si no le da las gracias en persona. La mujer asintió. Se levantó de su silla acomodándose la falda ajustada y caminó por un pasillo lateral, el sonido de sus tacones haciendo eco en el suelo de mármol. Me quedé a solas con Ramiro. El silencio entre nosotros era denso, pesado, cargado de 30 años de resentimientos no dichos. Lo observé de reojo. Estaba frotándose las manos sudadas contra el pantalón de vestir, mirando hacia la puerta de entrada de la notaría, luego hacia el pasillo, luego hacia mí. Parecía un animal atrapado en un corral, presintiendo la tormenta pero sin saber de dónde venían los relámpagos. «Eres imposible, de verdad», me reprochó en voz baja, negando con la cabeza. «Siempre haciéndome pasar vergüenzas con tus mañas de pueblo viejo. A ver si el licenciado no nos cobra más por esta pérdida de tiempo. Las cosas buenas toman su tiempo, hijo». Le respondí con una tranquilidad que le puso los pelos de punta. Y la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega caminando sola. Él frunció el ceño, confundido por mi comentario, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se escucharon pasos pesados acercándose por el pasillo. La asistente regresó, seguida de un hombre corpulento, vestido con un traje a la medida que no lograba disimular su barriga prominente. Tenía el cabello peinado hacia atrás con mucho gel y la cara brillante, como si recién se hubiera lavado. Apenas cruzó la puerta de la oficina privada, una ráfaga de olor a loción cara y mentas para el aliento me golpeó el rostro. Era Roberto Garza Villalobos en persona. Más viejo, más gordo y con el cinismo más pulido que hace 30 años, pero con la misma mirada de coyote hambriento. «Señora Eulalia, qué gusto conocerla», dijo el notario con una voz profunda y aterciopelada, de esas que usan los estafadores para dar confianza. Extendió una mano adornada con un anillo de oro grueso. Su hijo me comentó que quería saludarme. «Es usted muy amable, pero de verdad no era necesario. Aquí estamos para servir a la ciudadanía y facilitarles sus trámites de bienestar». Tomé su mano con mis dedos ásperos y callosos. Su piel era suave, de alguien que nunca ha agarrado una pala en su vida. Le sonreí, mirándolo directamente a los ojos, memorizando cada rasgo de su rostro para cuando tuviera que declarar en su contra. «El gusto es mío, licenciado», dije con voz dulce, sin soltarle la mano. Es que no podía irme sin agradecerle personalmente por estar aquí, dando fe de este documento tan importante que va a cambiar mi vida y la de mi hijo para siempre. «No hay de qué, señora, es mi deber legal», respondió él, zafando su mano con disimulo y señalando el contrato con la pluma. «Ahora, si me hace el favor de poner su firma y su huella, terminamos con este papeleo y la dejamos ir a descansar». Asentí despacio y acerqué la pluma al papel por tercera vez.
Ramiro se inclinó sobre el escritorio. El notario se cruzó de brazos con una sonrisa satisfecha y la asistente acercó el cojín de tinta azul para mi huella. El escenario estaba puesto. Los actores estaban en sus marcas, creyendo que la obra terminaba con mi derrota. Fue entonces, justo en el momento en que la punta de metal tocó el papel, cuando el cristal de la ventana principal vibró ligeramente, anunciando el aullido agudo y penetrante de las sirenas que doblaban la esquina de la avenida. El aullido de las sirenas cortó el aire pesado de la oficina como un machete afilado abriendo paso en la maleza. Fue un sonido repentino, agudo y violento que hizo vibrar los gruesos cristales de las ventanas y ahogó por completo el zumbido molesto del aire acondicionado. Mantuve la punta de la pluma de metal suspendida a 1 milímetro del papel, justo donde debía ir mi firma, y dejé que mi mano temblara un poco más, fingiendo un susto de anciana. Pero por dentro, mi corazón latía con la fuerza y la precisión de un reloj bien engrasado. La sangre me corría caliente por las venas, limpiando el frío de la traición y llenándome de una energía que hace años no sentía. Era el sonido de la justicia abriéndose camino por la avenida Juárez, directo hacia nosotros. Ramiro dio un respingo en su lugar. Su cabeza giró bruscamente hacia la ventana, con los ojos muy abiertos y la mandíbula tensa. El olor a su loción cara de pronto pareció mezclarse con el tufo agrio del sudor frío que le empezaba a brotar en la nuca. «¿Qué demonios es ese escándalo?», murmuró mi hijo, más para sí mismo que para los demás. Se asomó por las persianas entreabiertas, intentando ver hacia la calle. El licenciado Roberto Garza Villalobos, que hasta ese momento mantenía su postura relajada y su sonrisa de coyote satisfecho, descruzó los brazos y se acomodó el cuello de la camisa con un movimiento rápido y nervioso. Su mirada saltó de la ventana hacia el escritorio, directamente al documento de compraventa que yo seguía custodiando bajo mi mano izquierda. «Seguramente es una ambulancia o algún choque en la avenida, señora Eulalia», dijo el notario, forzando una tranquilidad que ya no tenía. Su voz de terciopelo ahora sonaba un poco rasposa. «No se distraiga con el ruido de la calle. Por favor, estampe su firma para que podamos concluir este trámite y usted pueda irse a descansar a su casa». «Ay, licenciado, es que con este ruidazo hasta se me espantó el pulso», respondí, soltando la pluma de metal sobre la madera del escritorio con un golpe seco. «Siento que me palpita la cabeza. En el rancho no estamos acostumbrados a tanto alboroto. ¿No será que pasó algo malo allá afuera?» «No pasó nada, mamá», intervino Ramiro, dándose la vuelta desde la ventana. Su rostro estaba pálido y la impaciencia le deformaba las facciones, haciéndolo lucir como el niño berrinchudo que fue alguna vez, cuando le negaba un juguete caro en el mercado. «Firma ya, por favor. No me hagas perder más el tiempo. El licenciado es un hombre ocupado y nosotros tenemos cosas que hacer». Pero las sirenas no siguieron de largo. En lugar de desvanecerse en la distancia, el sonido se hizo más fuerte, más envolvente, hasta que pareció que los vehículos se estaban estacionando en la mismísima puerta de la notaría. El aullido cesó de golpe, dejando un silencio repentino que resultó aún más ensordecedor. Segundos después, luces rojas y azules comenzaron a parpadear a través de las persianas, pintando las paredes grises de la oficina y el rostro sudoroso de mi hijo con destellos intermitentes que parecían sacados de una película de terror barato. La asistente de las uñas rojas, que había regresado a su escritorio, dejó de teclear. Se levantó a medias de su silla, asomando la cabeza hacia el pasillo principal con los ojos desorbitados. Yo no me moví de mi silla de cuero. Aproveché la distracción de los tres para deslizar mis dedos callosos sobre el contrato de compraventa, acercándolo un poco más hacia mi pecho, fuera del alcance inmediato del notario. Lo hice con un movimiento suave, casi imperceptible, pero firme. Esa hoja de papel ya no era mi sentencia de muerte en vida, ahora era mi mejor arma, la prueba reina del delito que estos dos cobardes habían intentado cometer contra mí. «Licenciado», balbuceó la asistente desde la puerta con la voz temblorosa. «Allá afuera hay patrullas, de la policía estatal. Son como 3 camionetas y están bloqueando la entrada». Garza Villalobos se puso de pie de un salto. Su voluminosa barriga chocó contra el borde del escritorio, moviendo el tintero y desacomodando unos fólderes.
La máscara de amabilidad profesional se le cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Me miró fijamente, y luego miró el papel que yo sostenía. Su instinto de animal carroñero le estaba diciendo que algo andaba terriblemente mal, aunque todavía no lograba comprender qué era. «Señora, preste acá ese documento», dijo Garza, extendiendo su mano gorda y adornada con anillos de oro hacia mí. Su tono ya no era el de un servidor público amable, sino el de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a arrebatar lo que quería. «Lo guardaremos en la caja fuerte hasta que pase este alboroto». Ya luego con más calma regresa a firmarlo. «No, licenciado», le respondí con una voz que ya no temblaba. Dejé de encorvar la espalda y clavé mi mirada directamente en sus ojos, a través de mis viejos lentes de carey. Apreté la mano sobre el papel, anclándolo a la madera. «Este trámite es mío, y en mi pueblo dicen que uno nunca debe soltar los papeles importantes hasta que el trato esté cerrado. Y nuestro trato apenas está empezando». Garza se quedó congelado a la mitad del movimiento. La confusión se dibujó claramente en su rostro brillante por el sudor. No entendía por qué la viejecita dócil y asustadiza de repente le sostenía la mirada con la dureza de una piedra de río. Ramiro, por su parte, estaba al borde del colapso nervioso. Caminó hacia mí con pasos pesados, levantando las manos en un gesto de desesperación y enojo. «Mamá, dáselo ya. ¿No entiendes que la policía está allá afuera? Seguro vienen a hacer una revisión de rutina o a buscar a alguien. No podemos estar aquí estorbando con tus caprichos y tus dichos de rancho. Dame esa maldita hoja», me gritó, estirando el brazo para arrancarme el contrato de las manos. Antes de que sus dedos rozaran el papel, un ruido sordo resonó en el pasillo. Era el sonido inconfundible de botas pesadas marchando sobre el suelo de mármol de la recepción. No eran los pasos de un cliente buscando hacer un testamento, ni los de un mensajero entregando paquetes. Era el paso firme, coordinado y autoritario de hombres armados que no piden permiso para entrar. Se escuchó un grito ahogado en la recepción, seguido de la voz gruesa de un oficial dando indicaciones de que nadie saliera del edificio. La asistente de las uñas rojas soltó un chillido y retrocedió, pegándose contra la pared de la oficina, tapándose la boca con ambas manos. «Licenciado Garza, usted no puede dejar que entren así. Esta es una propiedad privada», exclamó Ramiro, volteando a ver al notario en busca de protección. Mi hijo siempre había sido un cobarde, que se escondía detrás de las faldas de los demás cuando las cosas se ponían difíciles. «Cállate, muchacho idiota», le siseó Garza entre dientes, perdiendo por completo la compostura. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo de tela que sacó de su bolsillo y se aclaró la garganta, intentando recuperar su postura de autoridad. La puerta de la oficina privada, que estaba entreabierta, fue empujada de par en par con un rechinido violento. 2 policías estatales con uniformes tácticos oscuros y chalecos antibalas entraron primero, escudriñando la habitación con miradas frías y profesionales. Sus manos descansaban estratégicamente cerca de sus cinturones. El ambiente se llenó de inmediato con el crujido estático de las radios policiales y un olor a asfalto y pólvora que borró para siempre el ridículo aroma a pino artificial. Detrás de ellos, llenando el marco de la puerta con su presencia imponente, apareció el comandante Arturo Robles. Los años le habían puesto canas en las sienes y un par de cicatrices en el rostro, pero seguía teniendo la misma mirada noble y directa del muchacho huérfano al que yo le había dado de comer en la cocina del rancho Los Cántaros. Llevaba su placa brillando en el pecho y caminaba con una seguridad que paralizaba a cualquiera. El silencio en la oficina se volvió denso, cortable con un cuchillo. Solo se escuchaba la respiración agitada de Ramiro y el tecleo nervioso de los dedos del notario sobre su propio muslo. «Buenas tardes», dijo Arturo con voz profunda, recorriendo la habitación con la vista. Su mirada se detuvo un milisegundo en Garza, luego en Ramiro, y finalmente descansó en mí. Un destello de reconocimiento y respeto cruzó por sus ojos, pero mantuvo una expresión profesional, estoica. Garza Villalobos fue el primero en reaccionar. Infló el pecho, dio un paso al frente y esbozó una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. «Comandante, buenas tardes. Soy el licenciado Roberto Garza Villalobos, titular de la Notaría Pública número 4, se presentó,
usando su tono más pomposo e intentando extender la mano, pero Arturo no hizo el menor intento de estrecharla. Me sorprende mucho esta irrupción en mi despacho. ¿Hay alguna emergencia en el edificio? Porque de no ser así, les recuerdo que este es un recinto privado y están interrumpiendo las actividades legales de ciudadanos honorables. Arturo lo miró de arriba a abajo con un desprecio silencioso que me llenó de una satisfacción profunda. Las emergencias, licenciado, a veces ocurren en los lugares más silenciosos. Recibimos un reporte directo de un ilícito en progreso dentro de estas instalaciones. Ramiro tragó saliva con tanto ruido que se escuchó en toda la habitación. Dio un paso hacia Arturo, levantando las manos en un gesto de rendición pacífica, intentando hacerse el valiente aunque le temblaban las rodillas. «Oficial, aquí debe haber un error», intervino mi hijo, forzando una risa nerviosa. «Aquí no hay ningún delito. Solo estamos mi madre y yo haciendo un trámite del gobierno, una actualización para su pensión de viudez. Ya casi terminamos. Usted sabe cómo son las personas mayores. Se confunden y se asustan por nada. Seguro alguien vio las patrullas pasar y llamó por equivocación. Yo no me confundo por nada, Ramiro», dije. Mi voz sonó clara, fuerte y firme en medio de la oficina. Ya no arrastraba las palabras. Ya no fingía debilidad. Lentamente me levanté de la silla de cuero negro. Deslicé el contrato de compraventa hacia mí y lo doblé por la mitad con un movimiento deliberado y preciso. Ramiro se giró para mirarme, con la boca entreabierta, sin entender qué estaba pasando. El notario dio un paso al frente, con la intención obvia de arrebatarme el papel, pero uno de los oficiales de Arturo se interpuso en su camino de inmediato, poniéndole una mano en el pecho para detenerlo. «Oiga, ese documento es propiedad de la notaría», protestó Garza, su voz subiendo de tono, revelando el pánico que por fin lo estaba consumiendo. «Este documento es la prueba material de un fraude, licenciado», le contesté, metiendo las hojas dobladas dentro de mi vieja bolsa de cuero gastado y cerrando el broche con un sonido seco. Me acomodé la correa sobre el hombro y me paré completamente derecha, alcanzando apenas el pecho de mi hijo en estatura, pero sintiéndome gigante. Ramiro me miraba como si fuera un fantasma, como si de repente le hubieran cambiado a su madre por una completa extraña. «Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿De qué prueba hablas? Por favor, deja de decir tonterías frente a la policía», balbuceó, su voz resquebrajándose por la mitad. Volteó a ver a Arturo, intentando buscar complicidad. «Comandante, disculpe a mi madre. De verdad, está teniendo un episodio de demencia senil. Ella no sabe lo que dice». Arturo Robles ignoró por completo a Ramiro. Dio 2 pasos hacia mí, se quitó la gorra de la corporación y asintió con la cabeza en un gesto de profundo respeto. «¿Se encuentra usted bien, doña Eula?», me preguntó el comandante con una voz suave, llena de un cariño que contrastaba brutalmente con la frialdad que le mostraba a los otros 2 hombres. «¿Le hicieron algún daño físico?». La mandíbula de Ramiro se desencajó por completo. Sus ojos iban de Arturo a mí, y de mí a Arturo, como si estuviera viendo un partido de tenis y no pudiera seguir la pelota. «¿Doña Eula? ¿La conoces?», susurró mi hijo, retrocediendo un paso, chocando contra el escritorio. El color de su rostro pasó de la palidez extrema a un rojo intenso, manchado por la vergüenza y el terror. Me tomé mi tiempo para responder. Quería disfrutar cada segundo de la revelación, cada instante de la caída de su arrogancia. Me quité los viejos lentes de carey, los guardé en su estuche reparado con alambre y miré a mi hijo menor directamente a los ojos. Esos ojos que una vez vi llorar por un raspón en la rodilla y que ahora solo reflejaban la cobardía de un traidor descubierto. «Conozco al comandante Robles desde hace 35 años, Ramiro. Desde antes de que tú tuvieras uso de razón», le dije, mi voz cortando el aire de la oficina sin piedad. «Y no, Arturo, no me hicieron daño físico, pero este par de delincuentes intentaron aprovecharse de mi edad para despojarme de mi patrimonio». Me giré hacia el licenciado Garza Villalobos, quien ahora parecía un muñeco desinflado, sudando a mares dentro de su traje caro. «Usted y yo nos conocemos de oídas, licenciado», le dije al notario, usando un tono frío y calculador. «Tal vez usted no se acuerde, pero yo trabajé 10 años en el registro público de la propiedad en el municipio. Conozco perfectamente las firmas,
los sellos y, sobre todo, conozco sus mañas. Sé lo que es una falsificación de voluntad y sé cómo operan sus empresitas fantasma como desarrollos inmobiliarios del Bajío. Usted creyó que estaba engañando a una campesina ignorante, pero acaba de validar un intento de fraude ante la presencia de la policía estatal. Garza Villalobos abrió la boca para defenderse, pero no le salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua, boqueando por aire. Su mirada buscaba desesperadamente una salida, pero los oficiales de Arturo bloqueaban la puerta y el comandante mismo se erguía como una montaña infranqueable. Ramiro, en cambio, parecía haber perdido la poca fuerza que le quedaba en las piernas. Se dejó caer pesadamente sobre la silla que yo acababa de desocupar. Se llevó las manos a la cabeza, tirándose del cabello engominado, destruyendo su fachada de hombre de negocios exitoso en cuestión de segundos. «Mamá, yo no quería», empezó a balbucear con lágrimas de desesperación asomándose en sus ojos. «Estoy ahogado en deudas, me van a matar si no pago. Yo solo iba a vender el rancho y a darte una parte. Te lo juro que iba a cuidarte». «No jures en vano, muchacho», le corté, sin una pizca de compasión en mi voz. «Tú no querías cuidarme, tú querías enterrarme viva y quedarte con la tierra que tu padre y yo sudamos con sangre. Me llamaste vieja y pensaste que por tener canas ya no tenía cerebro». Caminé hacia el centro de la oficina, sintiendo cómo el peso de los años de humillaciones se evaporaba de mis hombros, reemplazado por una dignidad inquebrantable. El aire acondicionado seguía zumbando en el fondo, pero ahora sonaba lejano, insignificante ante la magnitud del momento. «¿Creíste que venías a cazar a una paloma con las alas rotas?», murmuré, lo suficientemente alto para que los 3 hombres en la habitación me escucharan con claridad. «Pero se te olvidó que fui yo quien te enseñó a poner las trampas». El sonido metálico de las esposas, chocando contra el cinturón táctico de uno de los oficiales, rompió el silencio de la oficina. Fue un tintineo frío, seco, que pareció despertar a los 2 hombres de la pesadilla en la que acababan de caer. Ramiro se encogió en la silla de cuero, haciéndose pequeño, como si de pronto el traje barato que llevaba le quedara 3 tallas más grande. El licenciado Roberto Garza Villalobos, por el contrario, intentó inflarse de nuevo, buscando desesperadamente los restos de su autoridad perdida entre los papeles desordenados de su escritorio. «Esto es un atropello», bramó el notario, aunque su voz de terciopelo ahora sonaba rasposa, ahogada por el pánico. «Comandante Robles, le exijo que retire a sus hombres de mi notaría en este mismo instante. Usted no tiene una orden de aprehensión, ni de cateo. Conozco mis derechos y a mis amigos en el gobierno. Los voy a demandar a todos por abuso de autoridad». Arturo ni siquiera parpadeó. Se quedó de pie, firme como un roble viejo, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Miró al notario con esa calma peligrosa que solo tienen los hombres que han visto lo peor de la calle y ya no se asustan con gritos de oficina. «No necesito una orden de cateo cuando hay un delito en flagrancia, licenciado», respondió Arturo, su voz retumbando en las paredes grises. «Tentativa de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa para despojar a una persona de la tercera edad de su único patrimonio. Y créame, con el historial que usted tiene guardado en los cajones del municipio, ningún amiguito del gobierno va a querer meter las manos al fuego por usted cuando la prensa se entere». Garza tragó saliva con dificultad. Su papada tembló y el sudor le escurría por las sienes, arruinando el peinado perfecto que horas antes lucía con tanto orgullo. Miró hacia la puerta, donde su asistente de uñas rojas observaba aterrada e intentaba escabullirse por el pasillo, hasta que un oficial le bloqueó el paso obligándola a sentarse. El coyote había caído en su propia trampa de acero. Fue entonces cuando Ramiro, mi propio hijo, decidió que la soberbia ya no le servía y pasó a la segunda táctica de los cobardes, la lástima. Se dejó caer de rodillas sobre la alfombra gris. El golpe sordo resonó en la habitación, pero a mí ya no me dolió. Hace años, si veía a mi niño de rodillas, corría a levantarlo, a sacudirle el polvo del pantalón y a consolarlo. Hoy me quedé de pie,
apretando la correa de mi bolsa de cuero gastado contra mi pecho, sintiendo el contrato de compraventa doblado en su interior como si fuera un escudo de hierro. «Mamá, mamita, por favor», suplicó Ramiro, juntando las manos en un gesto teatral, con lágrimas gruesas escurriendo por sus mejillas. «Diles que fue un malentendido. Diles que yo no quería hacerte daño. Si me llevan preso, me van a matar. Le debo dinero a gente muy mala, mamá, gente de la capital que no perdona. Si no les pago esta semana con lo de la venta del rancho, me van a quebrar las piernas. Tienes que salvarme, soy tu sangre». Sus palabras chocaron contra mí, pero ya no encontraron a la madre ingenua de hace unas horas. Encontraron a la mujer que levantó los cántaros desde la piedra y el lodo con sus propias manos. «Ese es tu gran problema, Ramiro», le dije, dando un paso hacia él, obligándolo a levantar la mirada. «Siempre creíste que los demás teníamos que pagar por tus errores. Te endeudaste para comprar una camioneta que no necesitas, para usar relojes que no puedes pagar, para aparentar una vida de rico frente a gente a la que no le importas ni un comino. Y cuando el agua te llegó al cuello, en lugar de venir a tu casa, sentarte a la mesa, tomarte un café de olla conmigo y decirme, madre, me equivoqué, ayúdame, decidiste que era más fácil robarme». «¡Tenía vergüenza!», gritó él, golpeando el suelo con las palmas de las manos. «No quería que me vieras fracasar». Solté una risa corta y amarga que sorprendió hasta al propio Arturo. Era una risa que me nacía del estómago, mezcla de tristeza y de una claridad absoluta. «¿Vergüenza?», le respondí, negando con la cabeza. «La vergüenza es para los que trabajan de sol a sol y no les alcanza para comer. Lo tuyo es soberbia pura. Creíste que podías venir, llamarme vieja, inútil, ponerme un papel enfrente y dejarme en la calle. Pensaste que no me iba a dar cuenta. Metí la mano en mi bolsa y saqué el contrato doblado. Lo desdoblé despacio, dejando que el sonido crujiente del papel grueso llenara el silencio que se había formado. Señalé con mi dedo índice, el mismo dedo calloso de arrancar maleza y contar billetes marchitos del mercado, el sello gris de la notaría. «Licenciado Garza», dije, dirigiéndome al hombre gordo que seguía sudando a mares. «Usted cometió un error de principiante. Confió en la palabra de un muchacho desesperado que le dijo que su madre era una campesina ignorante. Pero si usted hubiera hecho bien su trabajo, habría revisado los antecedentes del rancho Los Cántaros en el Registro Agrario Nacional». Garza levantó la vista, confundido, con los ojos inyectados en sangre por la presión que le subía a la cabeza. ¿De qué está hablando, señora?», tartamudeó el notario, apoyando ambas manos sobre el escritorio para no desplomarse de la pura impresión. «Hablo de que hace 5 años, cuando a mi esposo Fausto le dio el primer infarto, nosotros fuimos a la capital del estado a blindar nuestros papeles», expliqué con voz pausada, saboreando cada sílaba. «Transformamos el rancho en un patrimonio familiar inalienable bajo un fideicomiso agrario. Ni yo, ni mi esposo, ni nadie puede vender un solo metro de esa tierra sin la firma autorizada de un juez federal y un avalúo certificado por el Estado. Este papelito asqueroso que usted redactó a nombre de su empresa fantasma Desarrollos Inmobiliarios del Bajío no vale ni la tinta barata con la que lo imprimió. Es nulo de toda nulidad». El silencio que siguió a mi revelación fue absoluto. Ni el zumbido del aire acondicionado parecía atreverse a interrumpir el momento. Arturo soltó un silbido bajo y respetuoso, cruzándose de brazos con una media sonrisa dibujada en el rostro marcado de cicatrices. La cara de Garza Villalobos pasó del rojo intenso a un blanco cadavérico, como si le hubieran sacado toda la sangre del cuerpo con una jeringa. Comprendió al instante la magnitud de su estupidez. No solo había intentado cometer un fraude, había documentado, sellado y firmado un intento de despojo sobre una propiedad protegida por leyes federales, entregándole la evidencia en bandeja de plata a la policía estatal, con el jefe de la corporación como testigo presencial. Me engañaron», susurró el notario, retrocediendo torpemente hasta chocar contra la pared, señalando a mi hijo con un dedo gordo y tembloroso. «Este infeliz me mintió. Me dijo que las escrituras estaban libres de gravamen, que solo era cuestión de actualizar los nombres. Yo actué de buena fe. La buena fe no se esconde tapando el encabezado de un contrato con la mano, licenciado». Lo corté,
mi voz sonando como un látigo golpeando la mesa. Y la buena fe no compra ranchos de 2 millones de pesos por 250,000 para revenderlos. Usted sabía exactamente lo que hacía. Lo lleva haciendo desde 1989. Solo que esta vez se metió con la vieja equivocada. Ramiro me miraba desde la alfombra como si le hubiera caído un rayo encima. Sus ojos estaban desorbitados. La fachada de superioridad intelectual que siempre mantuvo sobre mí se desmoronaba pedazo a pedazo frente a sus narices. La madre a la que mandaba a callar en las cenas de Navidad, la mujer de la que se avergonzaba porque olía a tierra y a vacas, le acababa de dar una cátedra legal y estratégica que lo dejaba en la ruina total. «Lo sabías», murmuró mi hijo, con un hilo de voz, como si apenas pudiera respirar del golpe. «Todo este tiempo en el camino, en la camioneta, tú sabías a qué veníamos y no dijiste nada. Te hiciste la tonta. Me dejaste creer que estaba ganando. Te di la oportunidad de arrepentirte, Ramiro», le contesté, sintiendo un nudo en la garganta que me tragué con la misma fuerza con la que me tomaba el café amargo por las mañanas. Durante todo el viaje, recé en silencio. Le pedí a Dios y a tu difunto padre que recapacitaras, que en algún semáforo dieras la vuelta, que me dijeras la verdad. Te pregunté si esta pensión me alcanzaría para arreglar el granero, dándote la última salida para que sintieras culpa. Pero me mentiste en la cara y te reíste de mi vejez. Tú firmaste tu propia sentencia, mijo. Yo solo traje a los testigos. Ramiro bajó la cabeza hasta tocar el piso con la frente y empezó a sollozar a gritos. No eran lágrimas de arrepentimiento por haberme traicionado. Eran las lágrimas de un niño malcriado que por fin se da cuenta de que ha roto su juguete favorito y nadie le va a comprar otro. Lloraba por él, por sus deudas, por su futuro arruinado. Lloraba porque se dio cuenta de que estaba completamente solo y sin salida. Arturo Robles asintió hacia sus hombres. Fue un movimiento sutil, pero los oficiales con chalecos antibalas entendieron la orden al instante. 2 policías se acercaron a Garza Villalobos. El notario intentó forcejear débilmente, balbuceando artículos de leyes que ya nadie escuchaba, mientras le torcían los brazos hacia atrás y le colocaban las esposas de acero. El sonido de los engranajes metálicos cerrándose sobre sus muñecas fue música para mis oídos. La asistente asomó la cabeza llorando desde su silla, pero otro oficial le indicó que no se moviera, que ella también tendría que rendir su declaración por encubrimiento. Luego, un oficial joven se acercó a Ramiro, lo tomó por los hombros del saco y lo obligó a ponerse de pie. Mi hijo ni siquiera opuso resistencia. Parecía un trapo sucio, sin voluntad, sin fuerza. Le leyeron sus derechos, con una voz monótona y mecánica que contrastaba con el drama absoluto que se vivía en su interior. Cuando el metal de las esposas se cerró alrededor de las muñecas de mi propio hijo, cerré los ojos por un segundo. El dolor de madre estuvo ahí, no lo voy a negar. Es un pellizco en el corazón que no se quita con nada, una herida invisible que sangra hacia adentro y quema. Pero cuando volví a abrir los ojos, la tristeza ya no me dominaba. Había sido reemplazada por una dignidad férrea que me mantenía erguida. Fausto y yo no criamos a un delincuente. Si Ramiro había decidido torcerse en el camino por pura avaricia, era su responsabilidad enderezarse, aunque fuera a golpes contra los muros fríos de una celda. «Llévenselos a las patrullas», ordenó Arturo con voz grave, rompiendo la tensión del ambiente. Los oficiales comenzaron a empujar a los 2 hombres hacia la salida. Garza Villalobos caminaba arrastrando sus zapatos lustrados, con la cabeza gacha, sabiendo que su imperio de corrupción se había derrumbado en menos de 15 minutos. Al pasar por mi lado, Ramiro se detuvo a la fuerza, haciendo que el oficial que lo custodiaba tirara de su brazo. Me miró con los ojos rojos, hinchados, buscando en mi rostro arrugado el último rastro de la madre sumisa y controlable que solía conocer. No encontró a esa mujer sumisa en mis ojos. Se topó con un muro de piedra maciza, tallado por los años y curtido por el sol del campo. Ramiro dejó de forcejear con el oficial de la policía estatal y sus hombros cayeron pesadamente, como si le hubieran cortado los hilos que lo mantenían de pie. «Mamá», murmuró con la voz quebrada, sonando de pronto como el niño asustado que solía ser cuando se perdía en el mercado del pueblo. «Perdóname, no me dejes solo». Lo miré con la misma firmeza con la que antes revisaba las cercas de alambre de púas en los linderos de mi tierra.
Te perdono, hijo, le contesté, y era verdad, porque el rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera, y yo no pensaba morirme todavía. Pero el perdón no borra las consecuencias. El amor de una madre no es tapar las sinvergüenzadas de los hijos ni aplaudirles sus delitos. A veces, el acto de amor más grande es dejar que la vida te cobre la factura completa para que aprendas a ser un hombre de verdad. Ramiro cerró los ojos, apretando los labios mientras un par de lágrimas gruesas le resbalaban por las mejillas, limpiando a su paso el sudor frío. El oficial tiró de su brazo nuevamente y, esta vez, mi hijo menor caminó hacia la salida arrastrando los pies, envuelto en un silencio absoluto. Detrás de él iba el licenciado Roberto Garza Villalobos. Su salida no tuvo nada de silenciosa ni de digna. El notario corrupto iba gritando amenazas al aire, maldiciendo a Arturo Robles, prometiendo que hablaría con el gobernador, con los diputados, con cualquiera que quisiera escuchar sus delirios de grandeza pisoteada. Pero la realidad es que sus gritos sonaban vacíos, rebotando en las paredes grises de la oficina como el eco de un imperio de papel que acababa de arder hasta los cimientos. La asistente de las uñas rojas se había quedado sentada en una silla del pasillo, llorando a mares sobre su teclado, mientras otro policía le tomaba los datos. El aire acondicionado, que tanto me había molestado al llegar, de pronto se apagó, dejando la notaría sumida en una quietud extraña, casi sagrada. Arturo Robles se quedó a solas conmigo en la oficina privada. El comandante, ese hombre inmenso y temido en toda la región, se quitó el chaleco táctico, soltó un suspiro largo y se acercó a mí con una sonrisa cálida que le arrugó las cicatrices del rostro. «Madrina», dijo, usando otra vez ese tono suave que me transportaba 30 años atrás. «Su viejo Fausto debe estar allá arriba, aplaudiéndole de pie. ¡Qué manera de poner orden!». Sentí que el nudo en la garganta, ese que había logrado contener durante toda la confrontación, por fin se aflojaba. No lloré de tristeza, ni de miedo, sino de un alivio tan profundo que me temblaron las rodillas por un instante. Arturo se dio cuenta. Con la delicadeza que solo tienen los hombres verdaderamente fuertes, me tomó del codo y me ayudó a sentarme en la misma silla de cuero negro que minutos antes había sido el escenario de mi supuesta derrota. «Gracias, muchacho», suspiré, pasándome las manos por la falda. «Si no llegas a tiempo, no sé qué habría hecho». «Usted tenía todo bajo control, doña Eula». «Yo solo vine a ponerle los moños al paquete», respondió él con una carcajada ronca. «Ahora, si me permite, la voy a llevar personalmente al rancho. No voy a dejar que se regrese en camión después de este alboroto». El viaje de regreso a San Juan de las Manzanas fue muy distinto al de la mañana. Ya no iba en una camioneta ostentosa, escuchando música en inglés a todo volumen, ni con el corazón encogido por la angustia. Iba sentada en el asiento del copiloto de una patrulla blindada, escuchando el crujido estático de la radio policial y viendo cómo el paisaje de concreto y humo se iba transformando lentamente en cerros verdes y cielo abierto. Mientras avanzábamos por la carretera, la brisa de la tarde entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a flor de huizache. Respiré hondo, llenándome los pulmones. Estaba viva, estaba libre y, sobre todo, seguía siendo la dueña absoluta de mi destino. Las semanas que siguieron a esa mañana, en la notaría trajeron consigo una tormenta de verdades y lecciones para todos. La caída de Roberto Garza Villalobos fue un escándalo que llenó las primeras planas de los periódicos locales. Cae red de despojo inmobiliario. Notario operaba empresas fantasma, decían los titulares impresos en letras negras y gruesas. Resultó que mi caso fue solo la punta de la madeja. Cuando los agentes de Arturo comenzaron a revisar los archivos de la Notaría Pública número 4, encontraron decenas de escrituras alteradas, firmas falsificadas de personas ya fallecidas y ventas fraudulentas que afectaban principalmente a campesinos mayores y viudas de la región. El Coyote Mayor no solo perdió su licencia de notario para siempre, sino que fue trasladado a una prisión federal, donde ningún traje a la medida ni loción cara podría salvarlo de sus propios crímenes. Ramiro, por su parte, terminó en el penal estatal. Fui a visitarlo al mes de que lo encerraran.
Lo vi a través de un cristal grueso, hablando por un teléfono de plástico gris. Estaba más flaco. Llevaba el cabello corto y sin una gota de gel, y usaba el uniforme reglamentario color beige. Ya no había rastro de la soberbia que lo caracterizaba. En esa plática me confesó la ironía de su destino. Las deudas de juego que lo tenían ahogado eran con un grupo criminal de la capital. Si yo hubiera firmado la venta del rancho, él habría entregado ese dinero, pero ya le habían advertido que los intereses seguirían corriendo. Su plan era una fuga hacia adelante que solo iba a terminar con él en una zanja. Al meterlo a la cárcel por intento de fraude, sin querer, le salvé la vida. Detrás de esos muros de concreto y alambre de púas, los cobradores no podían alcanzarlo. «Me cayó el 20 muy tarde, mamá», me dijo a través del auricular, con la mirada clavada en la mesa metálica. Quise volar más alto de lo que daban mis alas y terminé arrastrándome. Ahora trabajo en la cocina del penal. Pico cebolla y lavo ollas desde las 5 de la mañana. Se siente como si por fin estuviera haciendo algo real. Asentí despacio, poniendo mi mano arrugada contra el cristal frío. Él puso la suya del otro lado. «El trabajo honrado nunca es un castigo, Ramiro. Es la medicina que te cura el alma», le respondí. «Cumple tu condena, paga lo que debes a la sociedad y aprende a dormir con la conciencia tranquila. Aquí estaré cuando salgas, pero a mi casa vas a entrar con las manos limpias». El impacto de lo que pasó aquella mañana no se limitó a mi familia y a los juzgados. Como suele ocurrir en los pueblos pequeños, la noticia corrió más rápido que el agua en tiempo de lluvias. En San Juan de las Manzanas y en los ranchos vecinos, la historia de cómo doña Eula metió a la cárcel al Coyote Mayor y a su propio hijo para defender sus tierras, se convirtió en una especie de leyenda local. Pero esa leyenda trajo consigo algo hermoso e inesperado. Una tarde de martes, mientras yo estaba sentada en el pórtico de mi casa desgranando mazorcas para las gallinas, vi llegar por el camino de tierra a 3 mujeres. Eran Mercedes, la dueña de la mercería del centro; Consuelo, una maestra jubilada que vivía sola en las afueras; y Dolores, que llevaba 40 años vendiendo tamales en la plaza. Las 3 tenían el cabello blanco, las manos marcadas por el trabajo y la mirada llena de esa incertidumbre que te da el sentirte desprotegida. Se acercaron con timidez, trayendo una canasta con pan dulce y una bolsa de café tostado. «Buenas tardes, Eulalia», dijo Mercedes, acomodándose el rebozo sobre los hombros. «Perdone que vengamos a interrumpir su descanso. Es que escuchamos lo que hizo allá en la ciudad, y la verdad, venimos a pedirle un consejo. Mi sobrino me trajo unos papeles del banco, dice que es para sacar un préstamo para arreglar mi techo, pero me da miedo firmar y quedarme en la calle. Esa tarde, dejé las mazorcas a un lado, saqué una mesa grande de madera de pino y la puse bajo la sombra del mezquite más viejo del rancho. Preparé café de olla en tazas de barro, saqué mis lentes de carey reparados con alambre y me puse a leer. Efectivamente, el sobrino de Mercedes estaba intentando poner la casa de su tía como garantía para un crédito automotriz que él mismo iba a usar. Les expliqué con palabras sencillas lo que decía cada párrafo. Les mostré dónde estaban las trampas escritas en letras chiquitas y les enseñé cómo ir al registro público para proteger sus propiedades. A partir de ese día, el rancho Los Cántaros dejó de ser solo un lugar de siembra y ganado. Se convirtió en un refugio, en una trinchera. Cada semana, mujeres mayores de la comunidad llegaban a sentarse bajo la sombra del mezquite. Traían escrituras arrugadas, notificaciones municipales, testamentos mal redactados y dudas que a los abogados de la ciudad les daba flojera responder sin cobrar una fortuna. Nos enseñan desde niñas que envejecer es ir desapareciendo poco a poco. La sociedad te convence de que debes hacerte chiquita para no estorbar, que debes bajar la voz porque tus opiniones ya pasaron de moda. Nos hacen creer que la vejez es una sala de espera para la muerte. Pero la edad no es una enfermedad que te quita valor. Es el cincel implacable que te quita la ingenuidad y te deja la pura fortaleza. Los años son la biblioteca donde guardamos las lecciones que nos costaron sangre y lágrimas. Y ese conocimiento es un poder que nadie nos puede arrebatar. Hoy, a mis casi 70 años, me siento más viva y dueña de mí misma que nunca. No soy la vieja inútil que mi hijo creyó llevar al matadero.
Soy Eulalia, la viuda de Fausto, la ex asistente del registro público, la protectora de los cántaros, y, ahora, la consejera de las mujeres de mi pueblo. El rancho florece con una fuerza renovada. Los muchachos que trabajan conmigo acaban de terminar la cosecha de aguacate más grande que hemos tenido en 10 años. El huerto está verde, tupido, lleno de vida. Las vacas pastan tranquilas en el potrero norte. Y el techo del granero, ese que Ramiro prometió que yo iba a poder arreglar con las sobras de su robo, ya tiene láminas nuevas y brillantes que repelen el agua de las tormentas. He dejado instrucciones claras con un abogado honesto, recomendado por el propio Arturo Robles. Cuando Dios decida llamarme a cuentas, el rancho no pasará a manos de un solo dueño para ser malbaratado. Se convertirá legalmente en una cooperativa agraria administrada por las mujeres del pueblo y los trabajadores que han dejado su sudor en esta tierra. Ramiro tendrá su parte, sí, un pedazo de tierra que no podrá vender, pero que le dará de comer si está dispuesto a ensuciarse las manos y trabajarla con dignidad. Es mi última lección para él. Mientras camino por el huerto en esta tarde de domingo, el sol comienza a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. El viento mueve las hojas de los aguacateros con un sonido suave, como un susurro constante que me cuenta secretos antiguos. Toco la corteza rugosa de uno de los árboles más viejos, sintiendo la savia y la fuerza que corre por su interior, muy parecida a la que ahora corre por mis propias venas. El mundo allá afuera seguirá girando, lleno de coyotes que buscan cazar en la oscuridad y de personas que confunden la juventud con la sabiduría. Pero aquí, en esta tierra levantada a puro pulso, las raíces se han vuelto más profundas, inquebrantables ante cualquier tormenta que el futuro intente traer.